Bueno, esta mañana estuvimos hablando en cuanto a, en la carta a Filemón, estuvimos hablando, como el nombre de la carta, estuvimos hablando, viendo, aprendiendo un poco de Filemón. Y dijimos que esta tarde veríamos lo que es el tema de Onésimo. Debemos observar, podría ser en oración, este libro, y podremos llegar a ciertas conclusiones que yo creo que deberían mejorar nuestras posibilidades de descubrir, ¿cómo decirlo?, relaciones bíblicas reales. Muchas veces leemos relaciones interpersonales en la Biblia y nos parecen a veces como que son un poco como irreales. Igual como cuando te ves una peli que, bueno, sí, está todo bien, pero al final es una peli, no es real. Pero lo que leemos en la Biblia realmente sí que es real. Y podemos descubrir esas relaciones bíblicas reales en medio de un mundo que es un poco irreal y es en el que estamos desarrollando nuestras vidas. No sé si habéis escuchado alguna vez que la realidad supera la ficción. Porque muchas veces dice uno, es que no me puedo creer lo que están pasando, o lo que están diciendo, o la ley que están sacando. Digo yo, es que esto ni en la peor película hubiese pasado, pero la realidad a veces es así. Estamos viendo tres personajes principales en el libro, en la carta de Filemón. El hombre en la mansión, que fue o es Filemón, que vimos esta mañana. El hombre en el dilema, que será Onésimo, y el hombre mediador, que es el que media entre Onésimo y Filemón, que es, en este caso, el apóstol Pablo. Hoy vamos a ver, en esta tarde, pues un poco sobre el dilema del cual está Onésimo. Vamos al Señor en oración primero. Señor amado, una vez más gracias te damos por tanta misericordia y por tenernos con salud, permitirnos poder estar listos para escuchar de tu palabra. Te pedimos que prepares nuestro corazón, de que nos des discernimiento y podamos comprender lo que tú quieres que grabemos en él, y de esa manera también, Padre, poderlo poner en práctica en nuestras vidas. Quita toda distracción que vaya a haber de parte del enemigo, y que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, ayudándonos a estar atentos y poder aprender de esta carta, Padre. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. A partir del versículo 8 de la carta de Filemón, bueno, vamos a leer todo Filemón, es que son 24 versículos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros, en vosotros, por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti,
tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforme conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Onésimo, según la carta y según la época y a quien se la escribió, el apóstol Pablo, Onésimo era un esclavo. Como vimos esta mañana, era un esclavo del hombre de la mansión, que en este caso era Filemón. Y los esclavos o sirvientes en aquella época constituían el 50% de la población del Imperio Romano. Imaginaos la magnitud de la población de esclavos. Esto, lógicamente, es difícil en nuestros tiempos. Solo con grandes dificultades podemos imaginarnos, digamos, los resentimientos sociales, las envidias, el pensar yo soy una persona igual que él, pero yo no tengo derechos a nada, mientras que él sí que puede tener derechos. De hecho, en la antigüedad, cuando vosotros sabéis por qué las camisas de los hombres tienen el botón a la derecha y el ojal a la izquierda, y el de las mujeres tiene el botón en la izquierda y el ojal a la derecha. Nunca os he preguntado, ¿por qué cambia? Porque es de mujer o porque es de hombre. No se trata de que fuera de mujer o de hombre, se trata de que el hombre se vestía solo siempre. A la mujer la vestían sus esclavas. Entonces sus esclavas, para poder abotonar en la camisa, les quedaba al revés. Entonces por eso ponían los botones en el lado derecho del esclavo para que le quedara más cómodo el vestirla. ¿Sabías eso? No. Yo tampoco. Yo me quedé cuando lo leí. Digo, vaya, pues una cosa que no sabía. Ese día me pude acostar aprendiendo una cosa más, porque no la sabía. Pero volviendo al tema, con los esclavos, día tras día les tocaba decir, sí, Señor, lo que usted mande, Señor, de inmediato, Señor. Pero en su interior igual les ardía ese resentimiento de la palabra que les salía, sí, Señor, pero por dentro diciendo, es que no te aguanto más. Muchos esclavos pensarían eso, pensando que él era incluso más inteligente, más talentoso y capaz, como cualquier individuo libre de la casa de Filemón. En este caso pensaría Onésimo. ¿Por qué el destino le había preparado tal posición en su vida? Pensaría Onésimo. ¿Por qué no pude el haber nacido tan libre como Arquipo, por ejemplo? Que lo menciona aquí. O como cualquiera de los demás, como Timoteo, como Pablo, como Aristarco, como cualquier nombre de los que nombra. Sin duda alguna, Onésimo estaba planeando por mucho tiempo fugarse, y estaba muy consciente que, como lo dije esta mañana, en esos tiempos, entre el 60-64 después de Cristo, cuando se escapaba la pena de un esclavo prófugo, si lo pillaban, era la muerte. Si el amo decía, venga, va, que te perdono, puedes volver a casa, pues no lo mataban. Pero si el amo quisiera, legalmente podría hacerlo y no pasaba nada. Lógicamente, Onésimo sabía, él era consciente de que podía encontrar la muerte después de su fuga. Había calculado cómo salir con su botín, según eso, y que fuera suficiente para llegar a Roma, pues estaba muy distante de donde él se encontraba. Un juego de palabras hace evidente cuando el apóstol Pablo aborda, digamos, este delicado tema de Onésimo con Filemón. Y Pablo empieza alabando de forma sincera a Filemón. Como decía, Pablo se caracteriza siempre por ser esa persona
tan diplomática, que te va a poner a trabajar el doble, pero te lo dice de una manera que tú trabajas el doble y cobras solo una vez. Porque te envuelve con sus palabras y su entendimiento de una manera, y este no es la excepción. Mira lo que dice el versículo 11. Está hablando de Onésimo. Bueno, desde el 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero a ti y a mí nos es útil. La ironía la encontramos cuando buscamos el significado de la palabra onésimo. Onésimo, traducido del hebreo, es útil, provechoso. De hecho, algunas Biblias aquí a pie de página pone lo que quiere decir. Onésimo quería decir útil o provechoso. Y lógicamente, Onésimo no había sido muy útil, que dijéramos, a su amo, Filemón, porque lógicamente se había escapado y parece ser que se le había robado alguna suma de dinero. Onésimo no había sido realmente muy útil para Filemón. Ahora, después de haber nacido espiritualmente, como dice en el versículo 10, luego lo veremos, bajo la guía, lógicamente, del apóstol Pablo, pues su compañero de prisión en Roma, Onésimo estaba listo para hacer honor a su nombre, el ser útil y provechoso, porque hasta ese momento no lo había sido. Los nombres en ese entonces no se ponían como hoy en día. Ay, yo quiero ponerle a mi hijo, yo qué sé, Ricardo. ¿Y por qué? Es que me gusta como suena, pero ¿qué quiere decir Ricardo? O, ay, yo quiero ponerle Omar. ¿Qué quiere decir Omar? Muchas veces le ponemos el nombre a nuestros hijos porque nos gusta cómo suena, pero ¿qué quiere decir ese nombre? Y en este entonces, en esta época, en este tiempo de la historia, la gente no ponía un nombre porque le sonaba bonito o porque el youtuber preferido llama William, entonces yo quiero ponerle a mi hijo así para recordar. Tenía su significado. Por ejemplo, David, ¿qué quiere decir? Amado. ¿No amado? Amado de Dios, quiere decir David. Omar quiere decir joya. Ahora, hay que ver qué clase de joya soy, pero eso quiere decir. No sé si cada uno, supongo que... Bueno, tu nombre yo sé que significa Emanuel. Dios con nosotros, porque te llamas Jesús. Pero no sé, cada uno si ha dicho, oye, ¿qué significa mi nombre? Pues te has metido a Google y has empezado, significado del nombre tal, y pones tu nombre a ver lo que te sale. ¿Lo has llegado a ver alguna vez? Sí. ¿Y sabéis qué significa? ¿Qué significa Marius? No, Marius no. Pacalet. Pacalet. Pacalet es el rodillo que amasa la masa. De madera. El rodillo de madera que... Ajá, sí, o sea, aquí se el llama... redondo. ¿Cómo se llama? ¿El rodillo ese? Rodillo, ¿no? Sí. Pero El palo este que Sí, amasa... sí, sí. pero es más complejo porque parte de sus ancestros en nuestro pueblo eran los que hacían todos los utensilios de madera. Y De ahí viene, claro, tiene su origen allí. No rodillo, porque sí, ¿sabes? No, es que el padre de mi abuelo era el que hacía... ¿Cómo se dice chibuto? No. Los cubos estos donde ponían vino. Estos Las vasijas. Las vasijas, barriles, así. Los barriles. Los barriles y estos de tenedores de madera y todo. O sea, esto. todo lo relacionado Todo con lo relacionado, madera. sí. Mira, yo estoy trabajando ahora con madera. Pedro, pues significa canto suelto o roca. Supongo, ¿no? Piedra. Pero significa canto suelto o piedra. No significa roca. Porque roca fue donde el Señor Jesucristo fundó la iglesia, que fue la confesión que hizo Pedro. Sobre, tú eres el Hijo de Dios, sobre esa roca fundaré mi iglesia, no sobre Pedro. Muchos piensan que el Señor Jesucristo fundó la iglesia sobre Pedro, porque le dijo sobre esta roca, pero es que versículos después dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, ¿Pedro qué es? ¿El que fundó la iglesia o es Satanás? Si nos ponemos en esa tesitura.
Bueno, Onésimo significaba estas palabras. Yo creo que como Onésimo representa al hombre, yo creo que todos somos siervos prófugos de Dios, en determinado caso. Quienes hemos intentado escapar con toda la gloria que pueden cargar nuestras manos. Porque lo que hacemos, siempre decimos, esto lo he hecho yo, en ese momento estamos siendo siervos prófugos, porque lo hemos hecho porque Dios nos ha dado el entendimiento, nos ha dado la oportunidad y nos ha dado, yo qué sé, dicen que la experiencia es un grado. Pues el Señor te ha permitido tener experiencia para poder hacer eso que estás haciendo ahora de la manera más fácil y no se te da para ti difícil. ¿Qué es un buen trabajador? Un buen trabajador es que hace la faena que parece fácil, pero se pone otro y es un desastre. Entonces ese es el trabajador útil. Y Onésimo, pues también era así. Y nosotros yo creo que somos iguales. Y todos poseemos un potencial impresionante de ser criaturas hechas a imagen y a semejanza de Dios, porque somos creación de Dios. Pero nuestro gran potencial siempre se ve manchado por el pecado, del cual somos esclavos por nacimiento. Porque por naturaleza lo hemos heredado desde el principio, desde Adán. Y esta es la amarga ironía, digamos, del hombre. El hombre que clama por libertad no quiere saber de restricciones ni de prohibiciones. No está dispuesto a someterse a nadie, ni siquiera a Dios. Vamos, es el primero al que no queremos someternos. Y sin embargo, todo ser humano es esclavo de alguien, como decía esta mañana. O eres esclavo de Dios, o eres esclavo de Satanás. Pero somos esclavos de alguien. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice Juan, capítulo 8, versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Somos esclavos, bien sea o de Dios o del diablo. Gloria a Dios, una vez que reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuando entendimos que no solamente somos criaturas, sino que podemos ser hijos, como dice Juan 1:12, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese versículo en la Biblia es muy importante porque está probando de que no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente son aquellos que le reciben y que creen en su nombre. La pregunta es, ¿seguimos siendo esclavos del pecado o de Dios? No, yo recibí al Señor Jesucristo en tal fecha, en tal año, o... Vale, pero ¿sigues siendo esclavo? Es una lucha constante. Es que cuando se lucha, no está siendo esclavo. Bueno, estamos siendo esclavos de Dios. Cuando tú estás pecando y no luchas, da igual. Allí estás cayendo en la esclavitud del pecado nuevamente. Este esclavo prófugo, pero pasó de esclavo prófugo a santo redimido. Porque un día, en la vida de Onésimo, cambió de modo eterno. Se desconoce exactamente el momento o de qué manera ocurrió, pero lo que sí sabemos es que hubo un contacto entre Onésimo y Pablo, debido a que sabemos, la Biblia nos muestra cómo era Pablo. Que Pablo tarde que temprano abordaría el único tema del cual él era su vida, y era el Evangelio. Siempre buscando cómo hablar del Evangelio. Me imagino al apóstol Pablo diciéndole, Onésimo, ¿alguna vez has pensado seriamente acerca de tu vida espiritual? Por ejemplo, ¿qué pasaría si te mueres hoy? ¿A dónde irías? Son temas que de normal la gente nunca nos va a preguntar, pero son preguntas que podemos hacer. ¿Sabes a ciencia cierta si pasarías la eternidad con Dios? ¿O no?
Ya me imagino contándole el testimonio Onésimo, a Onésimo cuando iba hacia Damasco, sabiendo el apóstol Pablo, cuando antes era Saulo de Tarso, haciendo lo que hacía, incluso llegando a ayudar a matar a cristianos, contándole el testimonio a Onésimo y diciéndole lo que Dios había hecho a él, le había librado y todo aquello, hasta que Onésimo entendió el plan de salvación y recibió al Señor Jesucristo en su corazón. Ahora, me imagino algo más. Hablando el apóstol con él, cualquier día le preguntaría, ¿de dónde eres? ¿Y de dónde vienes? Ya siendo Onésimo salvo. No, pues vengo de Colosas, pero nunca habrás estado allí, pensaría Onésimo. Y Pablo dice, tienes razón, nunca he estado allí. En Colosenses capítulo 2, versículo 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pero tengo un buen amigo allí, le diría, y se llama, ¿cómo se llama? Imaginaos, este hombre se ha ido a una parte lejana para que no lo pille su amo y se encuentra con una persona que lo ha llevado al Señor, que espiritualmente está vivo ahora y le dice, no, yo vengo de, yo qué sé, de tal sitio, de Colosas, y dice, yo no conozco, pero sí que tengo un buen amigo allí. No creo que lo conozcas porque claro, es muy grande Colosas. Se llama Filemón. Imaginaos, justo del sitio donde él estaba prófugo, de su amo. Como decía esta mañana, qué coincidencia. ¿Cómo puede ser de que se encontró? Porque es que el Señor es el que maneja todo y es el que hace todo. Ahora pasó de ser esclavo prófugo a santo redimido, pero después de santo redimido pasó a ser un esclavo devuelto a su amo. Sigamos imaginando. Le dice a Pablo, ¿sabes que no tenemos más alternativa que hacer lo recto y lo bíblico? ¿Y qué es lo recto y lo bíblico? Ir delante de tu amo y pedirle perdón. Y restaurarle lo que le has hecho y volver a él. Es difícil. Pero el apóstol Pablo instruye cuidadosamente a Filemón en cuanto a cómo debe tratar a su siervo. Mirad el versículo 16, dice, no ya como esclavo, hablándole de que lo reciba, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Igual sucede con nosotros ante Dios, aunque aún somos sus siervos, Dios ahora nos trata como miembros de su familia. ¿Y esto por qué? A través del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le escribía a Filemón de que empezara a tratar a Onésimo, que no lo viera como ese esclavo que se le escapó, sino que lo viera como un nuevo hermano en Cristo, porque había sido redimido. ¿Es fácil? No, porque para hacer esto hay que perdonar. Y si hablamos de perdonar, es muy fácil decir perdóname, pero es más difícil decir te perdono. ¿Qué es perdonar? Ya sé que en la palabra de Dios, el Señor en un sitio en concreto, en un tema en concreto, dice, tiraré vuestros pecados en el profundo del mar y no me acordaré de ellos. En ese contexto, sí. Pero en el contexto de yo perdonar a mi hermano, ¿qué es perdonar? Perdonar no es olvidar. ¿Por qué? Porque en el momento que te acuerdes, se te va a hinchar otra vez esta vena y decir, es que yo me acuerdo cuando me... No, perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar lo que te han hecho y controlarte, tenerlo controlado. Si es que ya te he perdonado. Pero es que lo que me hiciste, ya sé lo que me hiciste, pero yo eso ya lo dejé atrás. Yo te perdono. Vamos a partir de hoy, como se dice, vamos a empezar de cero. Borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar de cero, como si no hubiese pasado nada. Sí que está eso en mis recuerdos, pero eso quedó atrás. Y allí es donde empezamos a ser esclavos de nuestro pasado. No, es que esa mujer o ese hombre me trató como me trató y
es que no me lo trago. Suelen decir, no, es que no me lo trago. Ah, pero has hablado con él. No, es que no. ¿Y cuándo pasó eso? No, yo tenía 15 años. Y yo, pero eso es en el pasado ya. ¿Qué haces allí atado en el pasado? Suéltalo. Deja eso allí. Mira hacia el frente. Confronta eso y ya está. Yo salí de una iglesia y hubo bueno, algunos que empezaron a tratarnos porque nos fuimos, no a tratarnos no muy bien. De hecho, decía que si se llegan a encontrar a los OSA, hombre, saludarlos, porque un saludo no se le niega ni a un perro, decía, en plena iglesia. Y claro, eso me llegó primero a mis oídos, y era un hermano muy querido por mí, y claro, te conmueve, te pone triste. Una vez en campamento, en MSCB, coincidimos en un campamento en la semana. Y ese día el Señor me tocó el corazón y yo dije, ven aquí, padre. Yo, sinceramente, no me gustó que dijeras esto y esto. Porque llegó a mis oídos. Y, bueno, total, que este hermano enseguida dijo, no es mi intención ofenderte, es algo que se dijo en su día, pero, bueno, total. Perdóname, te perdono, nos dimos un abrazo y ¿te sientes? ¡Fua! Yo quedé más libre yo que él. Y es lo que pasa, cuando perdonamos, quedamos más libres los que perdonamos que el que nos perdona, que al que perdonamos. No sé si alguna vez habéis tenido que pedir perdón a alguien. Yo por mi temperamento he tenido que pedir perdón a alguien, he tenido que pedir perdón a mucha gente por mi temperamento, porque siempre estoy hablando antes de pensar, cuando primero hay que pensar y luego hablar. Pues yo ese chip lo tengo un poco al revés y tengo que estar pidiendo perdón por cosas que no tenía que haber hecho o por cosas que no tenía que haber dicho en ese momento. Es difícil pedir perdón, pero como os digo, yo creo que es más difícil aún perdonar, porque no solamente perdonas a la persona, sino que tienes que vaciar tu corazón de ese sentimiento, de ese rencor que hay allí. Y para hacer eso, tú tienes que estar en una posición superior a la de tu orgullo. El orgullo tiene que quedar en los pies. Y Filemón era lo que tenía. Filemón tenía su orgullo en los pies. Porque aquí, en la palabra de Dios, no vemos absolutamente en ningún sitio que Filemón no le haya perdonado a Onésimo. El apóstol Pablo, bueno, con la manera de cómo se lo vendió y se lo dijo, pero yo me imagino a Filemón exactamente como en la escena del hijo pródigo, esperando a Onésimo en la puerta y abrazándolo y diciéndole, en lugar de esclavo, diciéndole, hermano, bienvenido. Ayúdanos en las cosas del Señor. Y no sé si os fijáis, pero esa relación a partir de allí como que torna otro nivel. Porque ya no soy amo y esclavo, o esclavo y mi amo, sino que ahora somos hermanos. Ya tenemos el mismo nivel, somos hermanos. ¿Qué agradecimiento debería tener Onésimo para con Dios, que le puso al apóstol Pablo delante, le presentó el Evangelio, aceptó al Señor Jesucristo, empezó a morar el Espíritu Santo en él, luego fue a donde su antiguo amo y resulta que tenían el mismo espíritu. Antes no, pero ahora estaban al mismo nivel espiritualmente hablando. Y nosotros somos siervos de Dios. Yo creo que aún lo somos, aunque ahora somos libres del dominio del pecado. Aunque pequemos, no somos siervos del pecado porque nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona y volvemos a tener comunión con Él. Y esa comunión es la que parece que tenían después de todo lo que pasó este hombre Filemón y Onésimo. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Hermanos, no olvides, tú y yo somos Onésimos.
en un momento, en cualquier momento de nuestra vida, cualquier actitud que hacemos, actuamos como este esclavo que está descrito aquí en la carta de Filemón. Creemos, nos hacemos ver útiles, pero realmente estamos siendo inútiles para el Señor. Porque el Señor espera de ti esto, pero nosotros no lo hacemos. Entonces, si alguien en una empresa, el jefe espera algo de ti y tú no lo haces, no está siendo útil para la empresa. Lo primero que va a hacer es, lo siento, pero tú manejas el concepto finiquito, pues aquí lo tienes, hasta luego, porque no sirve. Hay más gente ahí, mira si hay gente haciendo cola ahí para entrar, no sirves tú para el puesto que necesitamos. Tenemos que ser útiles. Y ser útiles en el trabajo no es andar con las manos en los bolsillos pateando piedritas. Ser útiles es buscando piedras para recoger, para que no estorben. Eso es ser útil. Pues imaginaos en el tema espiritual. Ser útiles, el Señor ¿qué espera de ti y de mí, como sus hijos? Pues que hablemos del Evangelio. Porque tenemos que, como dice, estamos comisionados, como dice Mateo, ¿a qué? Mateo 28. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Como aplicación primaria, lógicamente se los estaba diciendo a los apóstoles. Pero como aplicación secundaria también me lo está diciendo a mí. Me está diciendo, ¿ves? Y habla del Evangelio. El apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 1, también dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergüenza? Porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, primero a los judíos en ese entonces y luego nos fue abierta la salvación a nosotros. ¿Es fácil ser salvo? Sí. Simplemente basta con recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Ser salvo es tan fácil que eso a veces, a la vez, lo vuelve difícil. Porque la gente que no conoce del Señor va a pensar, tan fácil es. O sea, yo recibir de corazón a Cristo y aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz por mis pecados, y ya está. Y soy salvo. Eso tiene que haber algo más. Yo me voy a comprar un látigo y le hago nuditos en las puntas y todos los días antes de salir a trabajar me pego un poco como para sufrir. O sea, queremos añadir algo más a la salvación que el Señor Jesucristo ya padeció por ella. Tenemos que ser testigos de la salvación y siempre digo lo mismo, hermanos, debemos hablar del Evangelio. Pero antes de hablar con palabras, debes de hablar con tu vida. Porque yo no puedo decirle a la gente, es que no se puede chillar. ¿Que tú no sabes que no se puede chillar? Y da golpes menos. Claro, van a decir, pero si tú lo estás haciendo, ¿cómo me pides a mí que lo haga? Y muchas veces es de la manera como educamos a nuestros hijos, equivocadamente. Eso no lo hagas, no se puede mentir. Ve y di en la puerta al que está llamando que yo no estoy. Pero recuerda que no puedes mentir. Hacemos cosas contrarias de lo que enseñamos. Y el Hijo de Dios es lo que debe de hacer exactamente lo mismo de lo que habla. ¿De qué estamos hablando? ¿Del amor de Dios? Pues tú debes de demostrar en tu vida que tienes amor de Dios. Que somos pacientes. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esas 9 cosas tenemos que tener nosotros en nuestra vida, demostrando a los demás ese fruto del Espíritu Santo. Y es allí donde cobra sentido cuando el Señor Jesucristo le dice a uno de los apóstoles cuando le pregunta, ¿y cómo vamos a hacer para saber quién es salvo y quién no? ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Por sus frutos le conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando nosotros para conocerle? El fruto como Onésimo, que habiéndose escapado, con toda la valentía del caso fue, pero él llevaba algo poderoso en la mano y era la carta de Pablo. Con esta carta me voy a salvar, pero si imaginaos que él hubiese perdido esa carta, sería otro cantar al llegar delante de Filemón, pero al llegar delante de Filemón dice, no me digas nada, primero lee esta carta.
Y al leerla, Filemón, te aseguro de que ha quedado totalmente desarmado de corazón y le ha dicho a Onésimo, bienvenido, hermano. Así que como Onésimo a Filemón en otro tiempo fue inútil, nosotros también en otro tiempo fuimos inútiles a Dios. Y espero que no seamos inútiles ahora. Pero ahora debemos estar dispuestos a ser en todo momento siervos útiles de Dios. Es que estoy cansado, es que me da pereza, es que llegué de trabajar, es que mil disculpas que tenemos siempre para ser útiles. Porque el ser útil siempre depende de una cosa. ¿Sabéis qué se llama? Sacrificio. Tenemos que sacrificar algo. Estoy cansado, pues voy a ayudar a mi madre o a mi esposa o a recoger la ropa. No vayas a por el niño, voy yo. Estoy cansado, pero voy a ir. Eso es ser útil. Porque el día que tú quieras ser útil, pero no, ya seré útil cuando esté cansado, cuando esté descansado, cuando no vas a ser útil nunca, porque siempre tenemos que sacrificar algo para poder ayudar a otras personas. ¿Sabes por qué? Porque otras personas sacrifican algo para ayudarnos a nosotros también. Entonces, tenemos que tener un poco de Filemón, pero tener mucho de Onésimo cuando recibió al Señor ya. El saber de que podía encontrarse la muerte, pero confiaba en esa carta. Nosotros podemos encontrar cosas difíciles en la vida, pero confiamos en el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es aún ni comparación de poder de una carta. Que esta carta se puede decir de determinada manera tenía poder para Filemón, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que tiene poder ante todo. Y entonces toca solamente hacer una cosa para tener éxito espiritualmente hablando, y es otra vez la misma palabra incómoda: esperar. Debemos esperar en el Señor, porque si Onésimo se hubiese ido antes de hablar con Pablo, Onésimo hubiese muerto casi seguro, o estaría preso, no sé, pero Onésimo también supo esperar, y ya cuando estuvo listo fue cuando dio media vuelta y fue hacia su amo. ¿Qué clase de esclavos somos? ¿Y qué clase de amo tenemos? Tenemos el mejor amo que puede existir, nuestro Padre Celestial, que nos ama, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tengamos vida eterna. ¿Qué nos hace falta? Es que estoy aburrido, es que estoy... ¿Pero tienes a Cristo en tu corazón? Sí, yo lo recibí. ¿Y sigues aburrido? ¿No te has dado cuenta lo que has recibido? Pues demuéstralo con tu vida. Es que tengo problemas. Que levante la mano el que no tenga problemas. Yo creo que el día que lleguemos a un momento que digamos, mira, no tengo problemas, yo creo que tendríamos que estar... ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa igual que cuando tienes hijos pequeños que estás acostumbrado a su algarabía, y escuchas un momento silencio. Tú dices, algo pasa. ¿Qué pasa? Lo mismo pasa en nuestras vidas, hermanos. ¿Tenemos problemas? Sí, todos tenemos problemas. Ya, pero es que tú no sabes los problemas que tengo yo, ¿no? Y tú tampoco sabes los míos. Pero la idea no es el que tengamos problemas o no. La idea es a quién le entregamos nuestros problemas. Porque si le entregamos los problemas al Señor, Él sabrá manejarlos y nosotros esperar, aunque no nos guste, pero debemos esperar. Ahora, si vas a cargar con tus problemas todos los días y todas las noches, ya te digo yo que vas a dormir poco por muchas pastillas que tomes. La paz la da el Señor. Y es a donde debemos llegar. Siempre somos como esclavos redimidos ante el Señor, y es a Él donde debemos de llegar, a nadie más. No confíes en ti, en tus capacidades, es que yo soy muy listo o muy lista. Confía en el Señor, que Él sí que nos puede llevar a buen puerto, como se suele decir. Hermanos, hemos visto a Filemón como el hombre en la mansión, y a Onésimo como el hombre del dilema. El domingo que viene, si Dios quiere, pues
Terminaremos esta serie de 3 predicaciones con el hombre mediador, con el apóstol Pablo. Esta semana podemos hacer como esclavos, pero vivir como esclavos redimidos, nunca olvidándonos lo que éramos. Y el Señor me ha redimido. Ahora no soy ese que era antes. No te olvides de eso nunca. Y verás que vas a estar todo el tiempo gozoso. Y los problemas que tienes, eso da igual. El Señor me ha sacado de donde me sacó. No me va a sacar de lo que tengo yo ahora. Vamos a gozarnos en Él y a disfrutar de la vida en Él y con Él. Nada, hermanos, el Señor os bendiga y esta semana pongamos en práctica el esperar, aunque sea un poco incómodo o difícil, pero quizás es lo que el Señor está esperando también de ti. Que tú digas, vale, Señor, espero en ti. Y entonces el Señor va a decir, eso era lo que estaba esperando yo. Que tú te rindieras de esa manera. Toma lo que necesitas. Y es cuando lo vemos y decimos, es que es increíble la manera como el Señor ha actuado. Sí, el Señor ha actuado, pero porque te ha visto el corazón, tu corazón que has cambiado.